Amén. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Ustedes me van a ayudar a leer la palabra del Señor, amén. Tiene por título: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, continúan ustedes, por favor. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Vamos todos. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Yo les voy a comentar algo rápidamente. A mí el Señor me había dado otro mensaje hace días. Yo lo tenía en la mente, mas no lo había todavía organizado. Ya el Señor le había dado hasta título al mensaje. Amén. Ya Él me había dicho sobre qué iba a predicar, sobre qué iba a hablar. Y esta tarde le soy sincera, esta mañana mi esposo, yo no había entrado en el grupo de la iglesia. Mi esposo me dice: hoy te toca predicar a ti. Yo pensé que él me estaba diciendo que me levantara porque tenía hambre, porque él se había levantado primero que yo. Cuando él me muestra, yo quedé como que, anda, Dios mío. Yo, bueno, el Señor ya me había dado el mensaje hace días. El título que le tenía yo, o que el Señor me había entregado, era levantando al caído. Amén. Yo dije, bueno, vamos hoy Señor, a organizar el mensaje. Y el Señor me traía este mensaje que ya lo he llevado en otras ocasiones. Amén. Y yo decía: Señor, bueno, tú haces como tú quieres. Amén. Porque este no era el mensaje que traía yo en la noche de hoy. El Señor me cambió la palabra. Amén. Y yo decía, bueno, pero vamos a repetir, o sea, vamos a sacarle el jugo a ese mensaje nuevamente. Pero el Señor, aun cuando llegué aquí, que me arrodillé, el Señor me estaba diciendo: lo que pasa es que yo sé que necesita escuchar mi pueblo. Amén. Independientemente de que lo hayan predicado 1, 2, 3, 4, 5 veces, yo sé cuál es la necesidad del pueblo. Amén. Yo soy el que quiero hablar en esta noche. Yo sé que el mensaje a muchos no les va a caer bien. Yo sé que el mensaje a muchos no les va a caer bien, pero de pronto no sé cómo lo irán a tomar. Ustedes me van a pregúntenme si a mí me importa, si a otro no le cae bien. A mí lo que me importa es agradar al Señor. Amén. A mí no me importa si a 2 o 3 no les gusta el mensaje. Yo voy a hablar lo que el Señor me manda en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en este capítulo de la palabra del Señor habla de un profeta verdadero. Amén. Un profeta enviado por Dios. Amén. Que termina siendo matado por un león. Amén. Pero lo más sorprendente de esta historia, hermano, no es que el león lo haya matado. Amén. Sino que el león le quita la vida, pero no se come su cuerpo. Amén. Algo que a mí me llamaba la atención, porque es algo que uno mira hasta en las películas, en televisión, que cuando las personas se acercan a esos animales, que son animales salvajes, le quitan la vida de un solo bocado. Amén. Pero en esta historia, el león le quita la vida para demostrar la grandeza del Señor. Amén. Él deja su cuerpo ahí
para demostrar que con Dios no se juega. Amén. Que hay que obedecer al Señor. Pero ¿quién era este profeta? Amén. En la Biblia no registra su nombre. No registra su nombre, solamente se le conoce como el varón de Dios. Amén. Solamente se le conoce como el varón de Dios. Y volviendo a la historia, mi hermano, Israel en ese entonces estaba dividido. Amén. En el tiempo de ese profeta el pueblo estaba dividido. Jeroboam era un rey, amén, de las 10 tribus del norte. Y para evitar que su pueblo fuera a Jerusalén, inventó un sistema religioso falso. Amén. Inventó un sistema religioso acorde a lo que él creía. Y levantó en ese entonces un altar. Amén. Un altar con becerros de oro, así como el Señor había destruido anteriormente. Él levantó un nuevo altar y ofrecía sacrificios, amén, quemando algunos inciensos, amén, haciendo a sus sacerdotes diferentes a los hijos de Leví. Es decir, que él había devuelto todo lo que el Señor había hecho. Él había retrocedido nuevamente, amén, y estaba otra vez repitiendo ese mismo pecado que aparecía en el libro de Éxodo, amén. Es decir, que él estaba retrocediendo todo lo que el Señor había hecho en las vidas en ese entonces, amén. El Señor, como ya conocen la historia del becerro de oro, él estaba haciendo lo mismo, amén. Él estaba levantando altares que iban en contra del Señor, amén. Y hermanos, el Señor envió un profeta anónimo. Solamente la palabra dice el varón de Dios. Amén. No registra su nombre en la palabra. Y para dar un mensaje directo, el Señor envía a ese profeta. Amén. Y le dice: este altar será destruido. Amén. Este altar será destruido. Y un día nacerá un rey llamado Josías, que barrerá con toda la idolatría, rey, que tú has traído a este lugar. Amén. Así le decía el Señor al rey por medio de este profeta, amén. Pero para entender la palabra vamos a leer un poco el significado de varón de Dios, amén. Varón de Dios significa ser un hombre de fe, que se entrega a seguir los mandamientos divinos, viviendo una vida de rectitud, humildad y servicio. Miren lo más importante: honrando a Dios en todas sus acciones y relaciones. Amén. Esto también aplica para nosotras las mujeres. Amén. Eso es ser un varón de Dios. El varón en ese entonces obedece y cumple la misión que el Señor le había encomendado. Amén. Y le lleva el mensaje al rey de parte de Jehová. Pero lo más sorprendente que empieza a ocurrir en ese instante es que ocurre un milagro, amén. Leímos en el versículo 4 que dice que cuando Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. Amén. La mano se le había secado porque él había intentado tocar, amén. Había intentado destruir, había intentado empujar, había intentado acabar con el varón de Dios. Amén. Y vemos ahí algo sorprendente, que en el momento en que él estira su mano, se le seca. En el momento que él estira su mano para atacar al varón de Dios, la mano se le seca, amén. Es algo que uno queda sorprendido. El rey, ni siquiera pudo tocarlo, solamente lo señaló. Amén. Solamente lo señaló. Pero Dios no iba a permitir que nadie se levantara en contra de un ungido de él. Amén. Y muchas veces en el mundo nosotros tenemos un dicho, no sé si usted lo ha escuchado, y es un dicho del mundo, pero lo traigo en este momento porque hay muchas personas que nos señalan. Hay muchas personas que estiran su mano para señalarnos. Y yo me acordaba y decía: si es verdad lo que un día en el mundo yo escuché, que muchas personas levantan su mano para señalarte, pero se le olvida que hay 3 dedos señalándolos a él mismo. Amén.
Yo no puedo levantar mi mano para señalar a otra persona. Amén. Porque yo no puedo olvidar mi condición también. De dónde Dios me sacó. No puedo olvidar que tenemos un Dios que es amor. Amén. Pero que también es fuego consumidor. No debemos olvidar lo que Dios una vez hizo en nuestras vidas. Amén. No debemos olvidar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Debemos actuar bajo el amor. Amén. Bajo el amor de Dios. Por eso, aunque nos señalen, amén, aunque digan cosas que vayan en contra de nosotros, aunque nos quieran ver en el piso, yo sé que el Señor en esta hora secará esas manos también. Aunque nos quieran levantar las manos en contra de nosotros, en contra del pueblo, Jehová secará también esas manos, porque Él va a demostrar que está contigo y conmigo. Amén. Solamente hay que creer que Él es más poderoso. Amén. Él no dejará en vergüenza a su pueblo. Amén. Pero lo más sorprendente no era que la mano se le secara. ¿Sabe cuál era el milagro más grande que estaba ocurriendo en esta historia? El milagro mayor no fue que la mano se le secó. El milagro vino después, cuando el profeta oró a Jehová para que la mano volviera como estaba antes. Ese es el milagro más grande. Y eso es lo que nos confronta en esta noche. Cuando tú y yo oramos por esa persona que nos quiere ver en el piso. Cuando tú y yo oramos por esa persona que nos quiere ver retroceder. Cuando tú y yo oramos por esa persona que habla a nuestras espaldas. Amén. Porque lo grande no es de que esa persona hable de ti, aunque sea mentira. Lo grande es que tú sepas que habla de ti y tú le pidas al Señor que lo cambie, que lo transforme. Que tú le ores al Señor para que haga la obra en esa persona. Amén. Porque tú y yo no somos igual. Amén. Tú y yo no somos igual. Hermano, y vemos en esta historia que ese profeta iba caminando en la voluntad perfecta del Señor. Amén. Ese profeta, él debía ir y cumplir una orden clara que el Señor le había dado. Amén. Que era llevar ese mensaje al rey. Pero antes de ir a ese lugar, el Señor le da una orden. Amén. El Señor le da una orden al profeta. Le dice: no comas pan, no bebas agua y no regreses por el mismo camino. Amén. Pero ahora viene la prueba. Amén. Porque no solamente es decir yo soy un ungido de Dios, yo predico, yo canto, porque eso es bonito. Pero cuando viene la prueba, con qué firmeza nosotros decimos yo también sigo siendo ungido de Dios. Cuando viene la prueba, yo también sigo diciendo yo también predico, yo también canto, yo también alabo al Señor, yo también lo exalto, yo también le adoro. Amén. Porque qué bonito es cuando Dios te respalda, amén, y está de tu lado. Pero cuando tú sientes que la cosa va como por mal camino, también le damos las gracias al Señor, lo exaltamos. Hermano, yo sé que muchas veces cuesta, amén. Muchas veces cuesta seguir con esa misma firmeza. Pero ahí es cuando el Señor nos prueba, amén. Ahí es cuando el Señor dice: bueno, ahora te voy a quitar de esta zona de confort a ver si me sigues adorando. Ahora yo voy a ponerte, como quien dice, la cascarita. Amén. Para que demostremos de qué estamos hechos. Amén. Para que demostremos qué es el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Hermano, y sigue diciendo la palabra del Señor que este profeta se encontró con un profeta anciano de Betel. Amén. Y este profeta va tras él y le dice: yo también soy profeta. Y un ángel me habló y me dijo que te lleve a mi casa y que comamos juntos. Es decir, ya él sabía dónde estaba el profeta, fue a buscarlo. Amén. Porque el enemigo, que Jehová lo reprenda, sabe dónde tú estás,
sabe qué es lo que a ti te gusta y te lo va a querer traer en bandeja. Y muchas veces va a colocar palabras y tú vas a creer que vienen también de parte de Dios. Y muchas veces nos dejamos engañar, amén. Y vemos que la palabra dice algo contundente. Después que este profeta anciano habla, dice, mas mintió. Es decir, que no venía de parte de Dios. Amén. Y ese es el famoso Dios me habló. Cuando Dios a nosotros no nos ha dicho nada. Amén. Ese es el famoso Dios me habló, que está ocasionando problemas fuera y dentro de las iglesias. Amén. Cuando yo creo algo, cuando yo siento algo, y para sacarle las palabras a otro digo, Dios me habló. Amén. Cuando otra persona me llega a mí con cuentos, con chisme, y yo voy donde esa persona y le digo, Dios me habló para destruirla. Dios me habló cuando Dios a mí no me ha dicho nada. Amén. Hermano, este es un autoengaño. Porque no solo voy a engañar a la otra persona, también me estoy engañando a mí mismo, porque Dios a mí no me ha dicho que le diga nada. Amén. Dios a mí no me ha dicho que diga nada. Y esta es una manera irresponsable que tenemos o tienen, porque yo sé que aquí no los hay, de manipular a otra persona. Esta es una manera irresponsable de manipular a otra persona. Amén. Por eso es importante leer la palabra del Señor. Por eso es importante estar en comunión con el Señor. Orar en todo tiempo sin cesar. Para que quien, como dice, hermano, no nos metan los dedos en la boca. No creer todo lo que nos dicen. Amén. No creer todo lo que nos dicen cuando vienen. Es que el Señor me dijo que es que tú no tenías que estar en esa iglesia. Que es que el Señor me dijo que tú tenías que venirte para acá. Que es que el Señor me dijo a mí que tú no puedes estar montado allá. Hermano, ¿creen ustedes que el Señor también no nos va a hablar a nosotros directamente? Señor, yo voy a pedirte en esta noche que tú me confirmes si es verdad lo que dice la hermana, si es verdad lo que dice el hermano. Amén. Porque así como el Señor le habla a esa persona, también me puede hablar a mí, te puede hablar a ti. Amén. No solamente escuchar y quedarnos con lo que yo escuché, con lo que me dijeron. Amén. Hermanos, sabemos que aún Jesucristo se limitó solamente a decirle al diablo, escrito está. Amén. Como respuesta directa a las tentaciones. Hermano, y el Señor condena esta acción. El Señor condena esta acción de decir que van de parte de Él. El Señor lo condena y está en la palabra. Libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 8. Amén. Dice, por tanto, así dicho Jehová, el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor. Amén. Versículo 6. Versículo 6 al 8. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Amén. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Una persona que viene diciendo que viene de parte del Señor, cuando el Señor no lo ha mandado, va en contra de él. El Señor no está con él. Así lo dice el Señor en su palabra. Amén. Y hermano, lo más triste es que de pronto el varón de Dios, de tanto caminar, quién sabe si venía caminando largos trayectos, ya él venía cansado, amén, venía fatigado. Imagínese usted viajar de un lugar a otro
sin tomar agua, sin comer pan. Y con estos calores que está haciendo hoy en Barranquilla, imagínese usted. Y que otra persona venga y le diga: ven, yo te doy un poquito de agua. Muchas personas dudan, ¿cierto? Aunque el Señor los haya mandado, dicen: no, yo tomo un poquito y cojo fuerza y sigo caminando. Yo me imagino al varón cansado, amén. Se confió de lo que le dijo su colega, entre comillas. Se confió de lo que le había dicho ese profeta y desobedeció la orden que dio Jehová. Amén. Se confió de la palabra que le estaba diciendo aquel anciano y desobedeció la palabra del Señor. Amén. Y es aquí donde vienen los ayayay. Amén. Porque resulta que mientras ellos estaban comiendo, porque él le hizo caso y se fue con él a su casa, mientras ellos estaban sentados comiendo, ahora sí Jehová le habló por medio del anciano. Ahora sí había llegado palabra de Jehová. Amén. Y el Señor le habló por medio del profeta. Y hermano, le dio una noticia tremenda. Amén. Le dio la noticia de que donde había sido enterrados sus padres, él no iba a llegar. Es decir, que él iba a morir en deshonra, lejos de su familia. Amén. Y hermanos, cuando va de camino, el varón de Dios se encuentra con ese león que yo le estaba comentando que lo mató. Pero no fue un accidente, hermano. Esto no fue un accidente, no fue mala suerte. Fue un juicio justo, directo del Señor. Amén. Porque, hermano, imagínese usted que el león está allí al lado de él. Y quién sabe si el león también había comido ese día. Y que venga esa persona con un asno caminando. Y que el león, porque la Biblia no registra de qué manera le quitó la vida. No sabemos si de una impresión de ver ese animal el Señor quedó ahí. Amén. Porque la Biblia no lo registra. Pero sí dice que el león le quitó la vida, mas no se comió su cuerpo. Amén. Mas no se comió su cuerpo. Imagínense usted, esto no fue un accidente. Amén. Imagínese, usted va por la calle y hay un perro que no ha comido. Mira este ejemplo, un perrito que usted ve en la calle que no ha comido y usted medio se le acerca y lo muerde. Ahora imagínese a un león que se lo encuentra enfrente suyo, de un solo bocado lo devora. Amén. Pero surge una gran pregunta que yo me hacía. Amén. ¿Por qué Dios permitiría que un hombre que Él mismo envió fuera castigado de esa manera? Amén. Porque si leemos la historia podemos decir, pero ¿por qué siento que se contradice? Amén. Si él era un varón de Dios, una persona que hacía siempre lo que el Señor le había mandado, ¿por qué el Señor permitió que tuviera esa muerte? Amén. ¿Por qué el Señor lo permitió? Y hermano, nos revela una gran verdad. Y es que para Dios la obediencia es más importante que los dones. La obediencia es más importante que el llamado. La obediencia es más importante que los milagros. Amén. La obediencia va por encima de cualquier cosa. Amén. Porque es cumplir con los mandamientos que el Señor me ha dicho. Amén. Hermano, el león simplemente se quedó ahí parado al lado del cuerpo. Amén. Le quitó la vida y lo dejó ahí. Y así muchas veces el mundo también se levanta en contra nuestra. Después que nos ven ahí tirados, ahí nos dejan. Ni siquiera nos dan la mano para levantarnos. Porque eso es lo que quieren, vernos tirados en el piso. Vernos sin vida y arrastrados, agonizando. Porque eso es lo que quiere el mundo, amén. Acabar con nosotros. Y hermano, este profeta tenía unción, este profeta tenía llamado, tenía autoridad. Este profeta tenía respaldo del Señor para hacer milagros. Pero fue desobediente. Amén. Y esa fue su falla, no obedecer al Señor. Y todo el llamado que tenía, hermano, no le sirvió para nada. En ese instante,
no le sirvió para nada. Y de pronto nosotros decimos, pero es que como algo que yo haga, un solo error que yo tenga, va a acabar con tantas cosas buenas que yo he hecho durante años. Pero es que, hermano, la obediencia a Jehová no se negocia. Amén. La obediencia de Jehová no se negocia, hermano, y debemos ser inteligentes. Amén. Porque no todo el que dice que viene de parte del Señor viene de parte de Él. Debemos ser inteligentes, amén. Incluso gente con experiencia espiritual, gente que tiene años en el evangelio, puede equivocarse. No nos confiemos, no, porque es que desde que yo nací, crecí, he visto a la ancianita en la iglesia. Amén. He visto a tal persona en la iglesia. Hermano, no debemos confiarnos de eso, porque nosotros somos humanos y también nos equivocamos. Amén. También nos equivocamos, no nos dejemos engañar. Amén. La voz de Dios nunca contradice la palabra, nunca contradice lo que está escrito. Amén. Nunca contradice a lo que ya el Señor dijo anteriormente que iba a acontecer. Si a mí me dicen algo que no está en la palabra, para mí no existe. Amén. Si a mí me dicen algo que va en contra de la palabra, no lo creo. Amén. Porque ya el Señor habló primeramente a nuestras vidas y todo está aquí escrito. Si alguien viene a traernos una doctrina diferente a lo que yo estoy leyendo en la palabra, para mí eso no tiene validez. Amén. Porque ya el Señor habló a nuestras vidas y todo está aquí escrito. Amén. Yo me acordaba una historia que nos traía un pastor hace unos años atrás, donde nosotros nos congregábamos, que el pastor decía que había un hombre en la iglesia que se encontraba llorando. Y había un culto, era una iglesia grande, habían traído a un invitado de otro país, amén. Y habían, como hacen ahora, que habían colocado el flyer, viene profeta de tal ciudad, de tal país, y la iglesia estaba llena. Y había un hombre que estaba sentado en todo el frente. Y el hombre oraba, y ese hombre lloraba ahí delante de todo el mundo. Y había una mujer que estaba al lado de él que lo consolaba. Esa mujer lo abrazaba, esa mujer lloraba también con él. Y este profeta que se encontraba predicando en ese lugar se aprovechó de esa situación. ¿Por qué le digo que se aprovechó? Porque vio una debilidad, él estaba llorando ahí. Amén. Y se le acercó a donde él estaba y le decía que antes de que se acabara el año, Dios le iba a dar esa esposa que él estaba pidiendo, que su hogar se iba a levantar, que esa era la mujer que Dios le había prometido, que esa mujer que estaba ahí a su lado era esa varona que Dios le había mandado a su vida, con la cual iban a crear un hogar, que ese era el año de su victoria, que de ahí nacerían profetas de ese hogar, que de ese hogar nacerían también adoradores. Y toda la iglesia aplaudiendo los que no lo conocían. Y dice el pastor en ese entonces que el varón dejó de llorar inmediatamente. De pronto muchos dirán, esa era la palabra que él estaba esperando, confirmación de parte del Señor. Pero el hombre que se encontraba en ese lugar dejó de llorar y lo miró y le estaba diciendo que qué hacía entonces con la mujer que tenía en su casa, porque la que estaba llorando al lado de él era la hermana. Entonces imagínese usted si esa palabra venía de parte del Señor. Yo me imagino la vergüenza de ese hombre en esa iglesia. O como el año pasado que estuvimos en un retiro y habían jóvenes, amén, tocados en ese instante, jóvenes llorando, jóvenes abrazándose. Y yo todavía no sé quién fue, qué persona se acercó a uno de los jóvenes que pertenecían a mi grupo y le colocó la mano y le decía que iba a salir de él todo espíritu de depresión. Y él quedó como que, ¿qué está pasando aquí? Como lo vio llorando, se aprovechó de esa situación y le decía que sabía que estaba en depresión, en tristeza.
Y en ese momento el joven que estaba conmigo dejó de llorar y automáticamente se comenzó a reír. Yo, bueno, ¿será que el Señor hizo la obra? Se fue la depresión y vino la tristeza. Y él dijo, yo no sufro de depresión, yo lo que sufro es de hambre. Y todos los que estábamos ahí muertos de la risa. Hermano, cuando nosotros levantamos no sabíamos quién se había acercado a decirle. Y ese es el error de llegar a una persona diciendo que Dios nos mandó a decir algo, porque el mismo Dios hace que quedemos en vergüenza. Amén. El Señor hace que quedemos en vergüenza, porque si la palabra es de Dios, el Señor la respalda. Si la palabra viene de parte del Señor, el Señor va a demostrar que si es así, el pueblo va a ver lo que nosotros estamos hablando, porque no hablamos nosotros, amén. Es el Señor por medio nuestro. Pero si no viene de parte del Señor, todas esas personas que hablan, todas esas personas que señalan, todas esas personas que dicen que esta iglesia no va a crecer, todas esas personas que dicen que esta iglesia se va a cerrar, todas esas personas que tiran su mano para decir que esta iglesia se va a acabar, van a quedar en vergüenza. Amén. Porque eso no viene de parte del Señor. Nosotros estamos creyendo en la palabra que el Señor nos ha dicho a nosotros. Amén. Puede decir, el Señor me mostró, el Señor me dijo. Mientras a mí el Señor no me muestre nada, yo no creo. Mientras a mí y a ti el Señor no nos muestre que esto va a decaer, que esto se va a cerrar, tenemos que seguir parados en la brecha. Mientras el Señor a la iglesia no le muestre que no es por ahí, debemos seguir caminando por ahí, aunque el de afuera diga lo contrario, aunque el enemigo diga lo contrario. Amén. Porque a nosotros nos está hablando Jehová, a nosotros nos está hablando directamente el Señor. Amén. Hermano, y en estos tiempos vemos un error grande en las iglesias. Amén. Y es que, hermano, vemos que hacen un culto aquí, una campaña en la iglesia. Y predica un ejemplo el hermano Julio. Y como es el hermano Julio, que ya yo lo conozco, yo hoy no voy. En serio. Ponemos por poco la palabra que va a dar el Señor a través del hermano. Pero si veo en la página de la iglesia que viene fulano de tal, de la república de allá, de yo no sé qué país, yo ese día sí voy, porque yo vi en un video que ese profeta, que ese hermano predica, ese es un siervo de Dios. Ponemos por poco a los hermanos de la iglesia, sin saber que estamos poniendo por poco la palabra que el Señor nos va a traer. Porque no es el hermano, no es la hermana, es el Señor hablando a su pueblo. Amén. Entonces, como aquí en la iglesia no hacemos culto de cultos proféticos, y ojo, no voy a hablar mal de las iglesias que lo hacen, pero como yo no veo que en la iglesia hacen cultos proféticos, yo quiero que Dios me dé una palabra, entonces yo voy y busco una iglesia donde sí lo hagan. Amén. Porque a mí me gusta que me digan que el Señor me va a dar un carro. A mí me gusta que me digan que el Señor me va a dar una casa. A mí me gusta que el Señor me diga que me va a dar millones. Amén. Que no le vaya a pasar como me pasó a mí cuando estaba pequeña, que mi papá un día me dijo a mí, aquí conocen a mi papá, me dijo, tal día te voy a dar 12 millones. Yo creo que yo tenía la edad de Samuel. Imagínate que te digan a ti, si Samuel se emociona cuando yo le doy 1,000 pesos. Ahora imagínese que mi papá me dijo, te voy a dar 12 millones. Hermano, yo no sabía ni qué hacer, ya yo había hecho planes. Yo dije, aquí nos vamos a ir todos de viaje. Amén. Cuando mi papá llega a los días y me dice, ahí te traje los 12 millones en una bolsa. Hermano, cuando yo abro la bolsa, habían 2 semillas de aguacate. Y me dijo, ahí están los 12 millones de aguacate que te iba a traer. Imagínense. Me trajo los 12 millones de aguacate me trajo a mi papá. Ya ustedes conocen aquí cómo es mi papá. Y yo, ay, Dios mío. Hermano, y así como niños nos engañan. Amén. Y ahí sí saltamos y decimos, gloria a Dios, aleluya, habla Jehová. Porque el Señor está diciendo que me va a dar carro, casa, beca, me va a dar de todo. Amén. Y ahí así voy y me dejo meter los dedos en la boca.
Y ahí sí recibo de esas aguas, amén, porque las veo cristalinas, las veo limpias, sin saber lo que se esconde detrás de esa agua. Amén. Como yo un día le llevé un mensaje en una iglesia y yo le mostraba a una joven de allá y le decía: toma, ven, tómate de esta agua. Y ella tomaba, confiada porque estaba viendo el agua limpia, amén. Y ella tomaba el agua. Pero luego yo me acerqué y yo le dije: ¿y si yo te digo que esta agua yo la cogí del baño, tú también te la tomas? Y ella me quedaba mirando y yo le dije: sí, esta agua es del baño. Pero como ella la vio limpia, ella confió en que el agua estaba limpia y se la tomó. El agua se puede ver cristalina, hermano, pero no sabemos qué tiene esa agua, de dónde viene esa agua, qué trae esa agua, qué contaminación tiene. Y así vamos a otros lados a contaminarnos también. Y qué necesidad, ¿cierto? Porque si yo quiero que el Señor me hable, si yo quiero que el Señor me diga qué va a acontecer, si yo quiero palabra profética de parte del Señor, hermano, vamos a las Escrituras. Amén. Hermano, porque la palabra de Dios ya fue clara, ya todo está escrito, todo está dicho. Si yo quiero saber qué va a acontecer a mi vida, yo leo la palabra. Ahí lo único que le hace falta es que diga Julio. Lo único que hace falta que diga es Mildred. La palabra lo único que hace falta que diga es Erosilda. Amén. Ramiro, Esther. Nada más falta que diga el nombre. Amén. Pero yo me leo un versículo de la Biblia, yo sé que el Señor me va a hablar ahí. Y si el hermano Julio se lo lee, el Señor le va a dar un mensaje diferente al mío. Porque no es lo que él necesita escuchar, no es lo mismo que el Señor me va a decir a mí. No tengo que ir a prestar mis oídos a ninguna parte. Amén. No tengo que ir donde fulano, donde fulana para que me diga algo a mi vida. Hemos dejado la oración, hemos dejado la lectura, hemos dejado la búsqueda por prestar nuestros oídos a esos profetas falsos. Amén. Así como le pasó al varón de Dios, prestamos los oídos a falsos profetas. Porque creemos que porque tienen más años en el evangelio nos van a venir a hablar de parte del Señor. Amén. Porque creemos, porque una cosa es lo que nosotros vemos. Amén. Como quien dice, de las puertas hacia afuera. Pero no sabemos cómo es la vida de esa persona dentro de su casa. Hemos escuchado bastantes testimonios de personas que vienen al altar, predican, hablan. Y antes de venir al altar, no sabemos en qué condición está su hogar. Si le pega a la esposa, si grita a sus hijos, si dice malas palabras. Pero aquí vienen y tienen un léxico y nos envuelven. Amén. Nos envuelven. Y si el Señor me dijo que era de esta manera, pero el profeta ya me dijo que no era ahí, yo le voy a hacer caso. Y después voy a culpar a Dios cuando vengan las consecuencias. Amén. Hermano, Dios honra a los que le obedecen. El Señor honra al que le obedece. La obediencia del Señor no se negocia. Amén. No porque yo predique mejor, no porque yo cante mejor, no porque yo toque mejor, voy a hacer lo que yo crea conveniente para mi vida. Yo debo hacer lo que el Señor a mí me manda a hacer sobre cualquier cosa. Yo tengo que hacer lo que a mí me diga el Señor, aunque no me guste. Amén. Aunque no me guste, aunque me encuentre en pruebas, tengo que seguir firme con el Señor. Aunque me encuentre en dificultades, debo ser fiel y seguir firme con el Señor, obedeciéndole. ¿Por qué muchas personas siguen viviendo en un ciclo? Amén. Y le echamos la culpa al Señor. Es que ya yo tengo tantos años pagando un precio. Tengo 30, 40, 50 años y se mueren pagando un precio. Y le echan las culpas al Señor. No fueron obedientes. Amén. No fueron obedientes porque te metiste por un lugar
que no debías. Amén. ¿Cuántos hogares vemos destruidos? ¿Cuántos hogares en contienda? Padres pagando precios por sus hijos, pero no se dan cuenta que toman decisiones que no van en contra de la voluntad del Señor. Amén. Por eso es bueno uno orarle al Señor siempre ante cualquier decisión que vayamos a tomar. Amén. Porque no es como a nosotros nos parece, es lo que el Señor nos manda hacer. Tomamos malas decisiones. Amén. Hay parejas que se casan y no es la voluntad del Señor. Duran pagando el precio toda una vida. El Señor no te dijo que esa iba a ser tu esposa. El Señor no te dijo que ese iba a ser tu esposo. Y te quedas ahí toda la vida en ese mismo ciclo, toda la vida. Y los hijos son los que pagan las consecuencias por no haber obedecido al Señor, por haber actuado bajo lo que yo creo. Hermano, porque así pasa. Ahora yo he visto personas y he escuchado y he visto en las redes que ni siquiera oran y se casan y después salen hablando. Ay, es que yo pensé que si yo me casaba, yo lo iba a cambiar. Mentira. Que si la persona, el Señor te dijo que no es un yugo igual a ti, no era por ahí, pero yo me caso porque yo lo voy a cambiar. Te terminas tú saliendo del evangelio y la persona sigue siendo la misma. Hermano, la obediencia al Señor no se negocia con nada. Debemos ser obedientes a los mandamientos. Debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Debemos ser obedientes en todo momento. Amén. En todo momento debemos ser obedientes. Y siempre escuchar al Señor. Amén. Siempre escuchar al Señor. No prestar nuestros oídos a cualquier persona que venga a hablarnos. Hermano, porque una palabra mata. Una palabra destruye. Amén. Una palabra puede retroceder lo que el Señor ha hecho en ti durante tantos años. Amén. Una palabra puede tumbarte, puede acabarte. Por eso no debemos escuchar cualquier palabrería que venga por ahí. Amén. Debemos siempre estar escuchando la voz del Señor. Debemos siempre estar leyendo su palabra. Si yo quiero saber qué va a acontecer a mi vida, yo me voy a la palabra. Yo no necesito de profeta. Yo no necesito de cualquier persona que venga a hablarme. Yo solamente le digo, Señor, háblame. No hace falta que yo vaya un martes, un jueves, un domingo a la iglesia para que el Señor me hable a mí. Y lo hemos tomado de esa manera. Lo hemos tomado de esa manera. Hermano, y a veces yo siento que es como algo psicológico. Y yo lo comprobaba en estos días. Que yo tengo ya varios años con un proceso de salud. Y hace como 15 días por fin me pudieron hacer los exámenes. Yo duré como una semana que yo no podía caminar. No podía caminar. Y se los cuento como testimonio que tenía como 3 años que no sentía ese dolor de esa manera en la columna. Y yo no podía caminar en esos días. Y me hicieron los exámenes. Creo que fue hace como 15 días que no pude venir a la iglesia. Y el doctor me mandó a hacer una dieta y una serie de cosas porque me iban a hacer unos exámenes. Y yo todos los días entraba y miraba. Hermano, de repente yo me metí y vi un examen que nunca me entregaron a mí. Un examen que estaba ahí meses atrás. Y el examen decía que yo tenía artrosis en la columna. Yo ese día, y yo me puse a llorar. Y yo decía, Dios mío, yo no me quiero quedar sentada en una silla que yo no pueda caminar, porque es algo complicado. Y yo decía, pero si es que yo apenas tengo 30 años, ¿cómo que artrosis? Hermano, llegó un momento en que
en que yo le decía, Señor, yo me puse a hablar así. Yo sentía que yo estaba peleando con el Señor, porque yo le decía, Señor, ¿cómo yo te voy a servir así? Si es verdad lo que dicen, un cuerpo enfermo no te puede servir. ¿Cómo yo te voy a servir de esa manera? O sea, yo creo que tú esas enfermedades las dejaste en la cruz del Calvario, Señor. Yo no tengo nada. Y aún con dolores yo decía, yo no tengo nada. Pero primero había creído en eso que había visto ahí. O sea, que el enemigo no había mandado a una persona directamente. Lo vi en un papel y eso me derrumbó. Por un momento yo lo creí y duré esos días que yo no podía caminar. Recuerdo que hasta a mi esposo yo le decía, ayúdame a pararme. Y él me tenía que empujar así por la espalda porque no me podía levantar de la cama. El dolor era fuerte. Y aún con dolor, después yo a los días que ya había hablado con el Señor, yo decía, Señor, yo no tengo nada. Yo no tengo nada, Señor. Aún con dolor, yo no tengo nada. Yo no creo en la palabra, en lo que diga, lo que me vaya a decir el médico ahora que yo vaya. Yo no creo en esos exámenes. Yo creo es en ti. Hermano, y como a los 3 días me llegan los nuevos exámenes que me habían repetido y me salió todo normal. Y yo enseguida le escribí al pastor. Hermano, yo enseguida le escribí al pastor y yo le dije, pastor, los exámenes me salió todo normal. Aún con dolor yo le estaba creyendo al Señor. Y yo decía, o es psicológico o era un ataque del enemigo y yo no lo estaba entendiendo. Porque apenas yo vi ese examen que decía normal, se me quitaron todos los dolores. ¿En serio? Yo creo que de ahí para acá yo no he sabido qué es que me duele. Sí, obviamente el cansancio de las labores de la casa, pero no me siento, me paro. No he sabido qué es un dolor. Hermano, y muchas veces nosotros también como cristianos vamos al médico y nos dicen algo. No, que el médico me dijo esto. Y oramos aquí en la iglesia por sanidad. Señor, tú eres nuestro médico. Tú llevaste la enfermedad en la cruz del Calvario, hermano. Y el Señor nos pone a vivir eso. Vamos al médico, nos dicen algo y nos estamos muriendo. O sea que no estamos creyendo en lo que el Señor nos dice, sino en lo que nos dicen las otras personas. Amén. Está bien, los médicos para eso estudiaron. Pero los médicos también son puestos aquí en la tierra por el Señor. Amén. Y también el Señor nos dice, sí, vamos a poner esto a ver si es verdad. Tú predicas del hambre, vamos a ponerte a pasar hambre. Tú predicas de que debemos confiar en ti, vamos a ponerte a pasar por esto. Para ver si de verdad vas a creer en mí o en lo que digan los demás. Amén. Y hermano, yo hasta hoy yo todavía no entendía, Señor, ¿me vas otra vez a llevar a ese mensaje nuevamente? ¿Cuántas veces voy a volver a predicar lo mismo? Pero es que el Señor también me habla a mí. Yo había creído en eso. Amén. Hasta que lo entendí, hermano, y le decía, yo no creo en eso, Señor. Y para la gloria y honra del Señor, aquí me ven. Es más, esos días ustedes me vieron en el piano, en la silla. Yo no podía caminar. Y llegaba con mis zapatos altos. Llegaba en chancleta a la iglesia. Y cuando me iba a subir me los ponía. Cuando me bajaba me los quitaba. Y cuando me llamaban allá, ven que te toca ministrar, me ponía los zapatos y venía corriendo. Porque si me ponía los zapatos me dolía, no podía caminar. Llegaba a la casa, mejor dicho, llegaba con ese dolor tan fuerte. Cuando llegaba aquí, ministraba y cantaba, terminaba en mi casa vuelta a nada. Pero para la gloria y honra del Señor, aquí estamos hoy. Amén. Creyendo siempre en la palabra del Señor. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Este es el mensaje que el Señor nos ha traído en esta noche. Amén. Creyendo siempre, confiando en su palabra. Amén. Siéndole fiel siempre al Señor y obedeciéndole, porque ese es el mensaje que nos trae el Señor en esta noche, ser obediente. Amén. Bríndeselo fuerte. Vamos a dejar por acá a nuestro hermano Julio.